Bien, ya somos 18, arrancamos nomás. Dale. Bueno, nosotros vamos a continuar con las presentaciones tratando sobre los efectos nocivos de la radiación de las antenas de telefonía celular. Bueno, somos el grupo 3, somos estos integrantes. Yo soy Ledesma Luciano, justamente el que le está exponiendo a todos. La problemática presentada fue que en formato de videoconferencia, un integrante de cada grupo tendría 40 minutos para presentar la postura respecto de los efectos nocivos de la radiación proveniente justamente de las antenas de telefonía celular, comenzando con un planteo teórico del electromagnetismo para introducir en el tema en una hipótesis que luego se presentará y demostrará. Vamos a comenzar justamente con un planteo teórico del electromagnetismo, partiendo principalmente de lo que son las ecuaciones de Maxwell. Maxwell, luego de concluir con sus ecuaciones y aportar la contribución que hizo a la ley de Ampère de la corriente de desplazamiento, él determina que cuando un campo, ya sea eléctrico o magnético, cambia con el tiempo, induce un campo de otro tipo a las regiones adyacentes del espacio. Esto justamente nos lleva, a su vez como Maxwell lo llevó, a considerar la posibilidad de la existencia de una perturbación electromagnética consistente en campos eléctricos y magnéticos que se modifican con el tiempo. Esto es capaz de propagarse a través del espacio de una región a otra, aun cuando no exista materia en la región intermedia. Tal perturbación, en caso de que exista, tendrá las propiedades de una onda, por lo que el término apropiado para nombrarla, justamente, como ya lo vimos también, es onda electromagnética. Maxwell concluye justamente en su búsqueda por entender este resultado, demuestra en 1865 que una perturbación electromagnética debe propagarse en el espacio libre con una rapidez igual a la de la luz, por lo que era probable que la naturaleza de las ondas de luz fuera electromagnética. Y de acuerdo con sus ecuaciones, una carga puntual en reposo produce un campo eléctrico estático, pero no un campo magnético. Una carga puntual en movimiento con velocidad constante produce los dos campos. Las ecuaciones de Maxwell también se usan para demostrar que para que una carga puntual produzca ondas electromagnéticas, la carga debe justamente acelerar. Luego, para comprobar justamente las teorías de Maxwell, se desarrollaron dos experimentos, justamente los experimentos de Hertz, desarrollados por el físico alemán Heinrich Hertz, que generó por primera vez ondas electromagnéticas con longitudes de onda macroscópicas en el laboratorio. Y como fuente de ondas, Hertz utilizó cargas oscilantes en circuitos LC y detectó las ondas electromagnéticas resultantes mediante otros circuitos sincronizados a la misma frecuencia. Justamente acá, como se ve en el GIF, esto es un ejemplo básico de cómo desarrolló su experimento Hertz. Esto fue el primer experimento. Luego, en su segundo experimento, Hertz también produjo ondas electromagnéticas estacionarias y midió la distancia entre nodos adyacentes, que esto sería media longitud de onda, para poder determinar justamente la longitud de onda de dicha onda estacionaria. Una vez que determinó la frecuencia de resonancia de sus circuitos, encontró la rapidez de las ondas a partir de la relación entre su longitud de onda y su frecuencia. Justamente esto es que B es igual a lambda sobre F, y estableció que era igual a la rapidez de la luz. Esto comprobó directamente la predicción que Maxwell había hecho. Como comentario aparte, la unidad del Sistema Internacional para la Frecuencia recibió en honor a Hertz su nombre, siendo que un Hertz es igual a un ciclo por segundo. Continuamos ahora hablando un poco de lo que sería el espectro electromagnético, comentando que nosotros solo podemos detectar directamente una parte muy pequeña de dicho espectro con nuestro sentido de la vista, y a ese intervalo es lo que se denomina luz visible. Las distintas partes del espectro visible evocan en los humanos las sensaciones de los diferentes colores.
Las formas invisibles de la radiación electromagnética tampoco son menos importantes que la luz visible, siendo que justamente en esta exposición nuestro objeto de estudios es una parte de estas ondas no visibles. Nuestro sistema de comunicaciones globales depende de las ondas de radio, TV y red móvil, que abarcaremos ahora en más profundidad en las próximas diapositivas. Continuamos con lo que sería, bueno, acá se explica un poco más lo que serían las radiaciones no ionizantes, dentro de las cuales se encuentran las de radiofrecuencia que vamos a estar trabajando. Dentro de lo que sería el funcionamiento de antenas y abocándonos un poco más a lo planteado por la consigna, sabemos que una antena es un dispositivo pasivo que convierte una corriente variable en campos electromagnéticos o en su efecto intercepta estos mismos y los convierte nuevamente en corriente. Aplicado en nuestro caso, una antena de telefonía móvil es una estación base de instalación fija que se conecta con los teléfonos móviles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Y asimismo las antenas se comunican con la central de su propia red. Para generar justamente estas emisiones electromagnéticas hace falta un circuito que oscile. Por ejemplo, un circuito RLC, que es el más utilizado, el cual determina la frecuencia base de la señal a transmitir. Al circuito oscilador se le acopla lo que sería un transformador con una línea de transmisión, y esta se conecta con la antena y produce la señal electromagnética. Las antenas, a su vez, producen la señal en base a su configuración geométrica, es decir, que dependen del arreglo de conductores eléctricos que la conforman. Por ejemplo, en un dipolo simple, el oscilador hace circular corriente alterna a una determinada frecuencia, y a su vez esta corriente induce los campos magnético y eléctrico que se transmiten al aire en todas sus direcciones, a excepción de un eje superpuesto a los conductores colineales de la antena. Justamente, bueno, a partir de esto lo que fuimos, lo que nos hicimos, bueno, acá se explica un poco más el funcionamiento de antenas, justamente con todo lo que se mencionó, y a partir de esto nos planteamos lo que sería la hipótesis, que visto y considerando que la ausencia de radiocomunicaciones y los dispositivos que las utilizan supone un retraso de varias décadas en el desarrollo de la sociedad, se consideran a los efectos nocivos resultantes del uso de esta tecnología un mal necesario, que a pesar de esto existen formas de protección para llevar a un mínimo los efectos antes mencionados. Telefonía celular. Nos empezamos a abocar un poco en esto y por qué la presencia de las radiocomunicaciones justamente es tan importante para nosotros. Con un poco de historia, el primer antecedente técnico de la telefonía móvil fueron los servicios de comunicación públicos de radiotelefonía establecidos en algunas ciudades estadounidenses durante los años 1940. La empresa principal en su momento, AT&T, estableció un servicio de este tipo en la ciudad de San Luis, Missouri, en 1946 aproximadamente, que usaba un solo transmisor y ofrecía 6 canales de transmisión. Justamente este servicio se hizo tan popular que rápidamente quedó bloqueado. Y en 1947 la misma empresa proveyó una solución y en lugar de utilizar un único transmisor, creó una red de transmisores de baja potencia, cada uno para un área concreta, o sí que se llamaban en su momento células. Y de ahí derivó el término teléfono celular, que en muchos países es la forma de referirse a la telefonía móvil hoy en día. Para ver lo que fueron un poco las primeras radiotransmisiones, el ingeniero electrónico Marconi fue el que desarrolló esto. Nosotros creíamos por ahí que Hertz fue el primero en idear el uso de las ondas electromagnéticas, pero no necesariamente fue así, sino que el ingeniero Marconi y otros investigadores hicieron que la comunicación por radio se convirtiera en una experiencia cotidiana en el hogar. A su vez, en los inicios de la telefonía, la primera empresa en introducir un radioteléfono fue Motorola, junto de la mano de Martin Cooper en 1973, justamente en Estados Unidos. Para centrarnos un poco más en nuestro tema, nos abocamos un poco a lo que serían las radiaciones no ionizantes y ionizantes, y la gran diferencia entre estas es que la energía que transmiten, justamente en el caso de las primeras, es capaz de ionizar la materia, es decir, de arrancar electrones de la corteza de los átomos y por tanto
es capaz de producir daños irreversibles en los tejidos. Justamente estos son las radiaciones ionizantes. Pero en cambio las no ionizantes, que son las que nos interesan a nosotros, no emiten la energía suficiente como para producir tales modificaciones en el átomo, pero sí pueden tener efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores. Existen dos tipos de radiaciones no ionizantes, y van dependiendo desde las frecuencias que se utilicen. A nosotros las que justamente nos interesan son las de radiotelefonía. Abocándonos un poco a lo que serían las tecnologías de telefonía móvil, en Argentina por operador tenemos acá los datos de 2G, 3G y 4G, estos valores son en megahercios, y el 5G aún no se encuentra disponible. Pero en frecuencias en otras partes del mundo, que en este caso en España, sí podríamos encontrar lo que sería el 5G, que empezó a aplicar a partir del 2019. Para tener una idea de estadísticas a nivel mundial, y en este caso, primeramente en la cobertura a nivel nacional, vemos cómo se distribuyen las antenas a nivel de todo el país. Esto acá una aclaración, las antenas, lo que figura acá es sobre rutas, que a su vez abarcan todas las otras zonas que no están marcadas, pero para tener un orden en el registro solamente se indican las que están sobre rutas. Vemos acá de dos proveedores argentinos, como serían Movistar y Telecom Personal. Luego, abocándonos un poco a nivel mundial, tenemos acá una imagen que nos muestra un poco la cantidad de teléfonos móviles por cada 1000 habitantes, y una mayor opacidad nos indica mayor densidad. Como algunos ejemplos, tenemos que, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos hay casi 2 celulares por persona. En España es un poco más de un celular, y bueno, en Argentina, que es lo que nos interesa también en nuestro país, en promedio hay un celular por persona. Bueno, ahora nos abocamos un poco a lo que sería los efectos de las ondas electromagnéticas no ionizantes justamente sobre nuestro cuerpo humano. Uno de los efectos principales es lo que sería la estimulación nerviosa, que nos establece que la exposición a campos electromagnéticos puede inducir campo eléctrico dentro de nuestro cuerpo, de los cuales las frecuencias de hasta 10 MHz pueden estimular nervios. El efecto de esta estimulación varía como función de la frecuencia y es típicamente reportado como una sensación de cosquilleo para frecuencias de aproximadamente 100 kHz. A medida que la frecuencia se incrementa, los efectos térmicos predominan y la posibilidad de estimulación nerviosa decrece. A 10 MHz, el efecto del campo eléctrico es típicamente descrito como una sensación cálida. Esto también como comentario que también ya lo mencionó anteriormente, es que justamente se utilizan como tratamiento kinesiológico para así tratar lesiones musculares o ligamentarias. Luego tenemos lo que serían los cambios a la permeabilidad de las membranas celulares, que es cuando campos electromagnéticos de baja frecuencia son pulsados, la potencia se distribuye a lo largo de un rango de frecuencias que pueden incluir campos electromagnéticos. Si el pulso es lo suficientemente intenso y corto en el tiempo, la exposición a los campos electromagnéticos resultantes puede causar que las membranas celulares se vuelvan permeables, lo que por su parte puede provocar otros cambios celulares. Como nota, no hay evidencia de que los campos electromagnéticos por su cuenta, sin la componente de baja frecuencia, sean suficientes para cambiar la permeabilidad de las membranas, aclarando también que este efecto tampoco resulta dañino para el organismo. Como aumento la temperatura, como siguiente caso, describimos lo que sería un aumento de la temperatura, siendo que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia pueden generar calor, y esto está comprobado que generan calor en el cuerpo, y es importante que el mismo sea mantenido a un nivel seguro. En esta parte se pueden hacer dos distinciones. Un aumento de la temperatura corporal, que se centra, la temperatura normal del cuerpo se centra alrededor de los 37 grados, y puede llegar a variar hasta más o menos 1 grado centígrado.
durante un periodo a su vez de 24 horas conforme lo requiera el organismo. Aumentos de las temperaturas mayores a 1 grado se denominan hipertermia, y el riesgo de accidentes aumenta con esta condición a temperaturas mayores a 40 grados. Como aclaración también hay que tener en cuenta que en un ambiente frío un aumento bajo la temperatura corporal no es tan crítico para la salud. Sin embargo, si nos encontramos en algún ambiente cálido con temperaturas elevadas, un incremento de la temperatura de nuestro cuerpo sí puede ser crítico para nuestra salud. Continuamos con lo que sería un aumento de la temperatura localizado, viendo que aquí una referencia es el umbral de dolor de la piel por temperatura. Esto está dado por ciertos estudios, ya está comprobado que a partir entre los 41 y 43 grados se empieza a sentir el umbral de dolor, por lo que se considera 43 grados como referencia. La tasa específica de absorción en este punto depende de qué parte del cuerpo y de qué tipo de tejido también esté afectado. Para determinar esta tasa se utilizaron en los estudios una masa de 10 gramos y se determinó que para la cabeza y el torso se necesitan 20 watts por kilogramo para aumentar 1 grado de temperatura. En cambio, en las extremidades se necesitan 40 watts por kilogramo. Y estas disposiciones fueron dadas durante unos pocos minutos hasta media hora y están en una frecuencia de onda entre 100 kHz y 6 GHz. A su vez, esto es lógico porque lo podemos ver mediante la ecuación de Planck, ya que se establece que a mayor frecuencia tendremos mayor energía. Pasamos, bueno, acá se aclara un poco más según las frecuencias, lo que sería entre 6 GHz y 300 GHz, con un intervalo de exposición de 6 minutos, y con una exposición de estas características se llega a una temperatura posiblemente dañina. Luego de ver todos estos estudios que ya se han desarrollado, pasamos a lo que son las regulaciones, que según la ICNIRP, que sería la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, que es la que se encarga justamente de proteger y regular todo esto, estas serían las restricciones básicas para la exposición a campos electromagnéticos. Y podemos observar que las limitaciones son en función de lo antes mencionado para evitar cualquier daño, justamente utilizando un margen de seguridad. Vemos acá distintos valores. NA es no aplicable, y serían los valores que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de establecer sus antenas. Como conclusión a todo este trabajo, según los datos presentados a lo largo de esta exposición, podemos concluir que si bien existen riesgos ante la exposición del organismo a ondas electromagnéticas no ionizantes, siempre y cuando los fabricantes y prestadores de servicios acaten las normas vigentes, el mencionado riesgo está controlado. Así demostramos que nuestra hipótesis es válida bajo estos términos. Muchas gracias. Un poco de bibliografía también. Bueno, muy bien. Muy bien. Otra cosa tengo que recalcar. Fuiste el primero en todos los trabajos que se entregaron hasta ahora que al menos hizo una mención a una unidad. Una de las deficiencias que estoy viendo, tanto en los trabajos que entregaron, como en las presentaciones, o como en el desenvolvimiento normal de ustedes, es que son reacios a utilizar lo que son las unidades. Ahora que él hizo referencia al hercio y al hertz como unidad, entonces me acordé de lo que estuve viendo en la medida que fui corrigiendo los trabajos. Tienen que acostumbrarse a utilizar las unidades en forma generalizada. Respecto al resto del trabajo, que a mí no me dejaron dudas, está muy bien. El resto de la gente, preguntas. Bueno, por mi parte no. Parece que no las hay. Animal, crack. Fabio, una consulta. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿A qué te referís con eso de usarlas de forma generalizada las unidades? En que en general, en todo el trabajo, cuando, por ejemplo, hablan de,
por decir algo, de las constantes. Ponen los valores de las constantes eventualmente, pero no le ponen las unidades. Si están hablando de longitud de onda, por ejemplo, no hacen referencia que la unidad es en metros. ¿Tá? Si hablan de periodo, no hacen referencia a la unidad que están utilizando, que en este caso serían segundos. Si hablamos de, y así sucesivamente, cada una de las ecuaciones o variables que utilizan, normalmente se olvidan de mencionar cuáles son las unidades, sobre todo las unidades fundamentales. ¿Tá? Pero bueno, es nada más que una acotación para ir corrigiendo en la medida que vayamos avanzando en los temas. ¿Está? Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces que el grupo que sigue, el 4, pase digamos, las coordenadas para poder conectarnos. Ahora les envío por mail las coordenadas. ¿Lo mandás por mail? Bueno.